Bueno, seguimos en la unidad de crecimiento y desarrollo. Ahora vamos a ver las hormonas vegetales. En general, los grupos de hormonas que controlan el crecimiento y el desarrollo vegetal son estas 9 que les estoy presentando acá. Y bueno, vamos a ir viendo las funciones de cada una de ellas. Pero bueno, ¿qué son las hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos que coordinan funciones celulares en organismos pluricelulares. Esta es una definición general. Aparentemente, todas las células vegetales pueden producir la mayoría de las hormonas, pueden ser sintetizadas en una célula y regular procesos en otra, o también en la misma célula. Son percibidas por un receptor y desencadenan una cadena de señalización. Digamos de la manera en la que vimos en la clase anterior. ¿Qué funciones cumplen? Cumplen funciones en la división celular, afectan la división, la elongación y la diferenciación de las células, en la organogénesis, que ya vimos que dijimos que era la formación de nuevos órganos que ocurría durante la vida de las plantas, durante la reproducción, juegan un rol en la determinación del sexo y también en respuestas a estreses bióticos y abióticos. Las hormonas regulan distintos estadios de crecimiento durante el ciclo de vida de las plantas, como podrán ver acá, desde que se genera la embriogénesis, luego la dormición de las semillas, en la germinación, el crecimiento y la ramificación, en la floración, formación de los frutos y después en la maduración de los mismos intervienen hormonas, es decir, que tienen profundos efectos durante todo el ciclo y también regulan cualquier situación de estrés, ¿sí? Bien, entonces, las que están representadas en celeste son las que se denominan hormonas clásicas, que fueron las que se descubrieron a partir del año 1900 y aproximadamente hasta los años 50. Y luego hay un nuevo grupo de hormonas que son las que fueron descubiertas más recientemente. En el primer grupo tenemos las auxinas, las giberelinas, las citocininas, el ácido abscísico y el etileno. De algunas ya hemos hablado y ahora vamos a terminar de estudiarlas en profundidad. Y luego tenemos los brasinosteroides, los salicilatos, las estrigolactonas y los jasmonatos. Bien, entonces, para que ocurra la señalización y la respuesta a los estímulos hormonales, tiene que ocurrir la síntesis de esta hormona activa, luego esta puede actuar en el lugar donde es sintetizada o puede transportarse y tiene que ser, esta señal hormonal tiene que ser percibida por un receptor. Esto va a generar una cadena de traducción de señales que va a tener distintos tipos de efectos. Cuando es sintetizada, puede ocurrir la síntesis de esta hormona, o también puede ocurrir que esta hormona sea conjugada, y que sea conjugada para que quede de una manera inactiva, temporalmente inactiva, o que esa conjugación haga que sea la indicación de que tiene que ser degradada, ¿sí? O esta misma hormona que es conjugada quiere decir que se le agrega algún grupo alquilo, de lo que sea, y que cuando se desconjuga vuelve a la forma activa. Muchas veces es útil para la planta tener esta hormona ya sintetizada, pero en la forma conjugada, que es inactiva, para que rápidamente pueda ser deconjugada y que cumpla su función. Esto sería un proceso más rápido que la síntesis de nuevo de esta hormona. Bien, entonces esta hormona va a tener una acción in situ o puede moverse hacia otro lugar, transportarse hacia otro lugar para tener un efecto en otra célula distinta en la que fue sintetizado. Generalmente, ¿cómo se mueven? Se mueven por el sistema vascular, pueden moverse por xilema y también por floema, también a través de membranas celulares, es decir, por el proceso que nosotros conocemos como difusión, o a través de transportadores específicos que es a través de, digamos que pueden transportarse en cortas distancias entre células. Muchos receptores hormonales han sido recientemente identificados y hay muchos que no se han identificado aún. Y estos pueden ser de distintos tipos, tal como mencionamos en la clase anterior. Pueden ser solubles o pueden ser transmembrana.
Solubles quiere decir que van a estar en el citosol en el núcleo, y transmembrana que van a formar parte integral de las proteínas de membrana. Parte integral de la membrana, perdón, como una proteína de membrana. Bien. Y las señales hormonales entonces son traducidas de distintas maneras. Puede ser, por ejemplo, que se produzca una fosforilación o una desfosforilación, o que, por ejemplo, se degrade algún elemento de esta cadena de traducción de señales, como ya vamos a ver varios ejemplos. Y esto va a provocar distintos efectos. Pueden ser efectos directos sobre la transcripción, es decir, que se permita la síntesis de genes de respuesta a una determinada hormona, o que provoquen un efecto que sea no genómico. Por ejemplo, la regulación de canales iónicos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el ABA? Que dijimos que el ABA generaba que aumentara el calcio, y esto además cambiaba el pH. Bueno, esto cambiaba el pH porque generaba que el aumento del calcio citosólico hacía que ese citosol fuera más básico, pero también porque generaba cambios con respecto de otros iones. Ahí lo vamos a volver a repasar. Entonces, bueno, sabemos que puede ocurrir la síntesis, actuar en el lugar o ser transportada, donde actúe va a ser percibida por algún receptor que va a generar una cadena de traducción de señales que puede estar basada en la fosforilación o desfosforilación, o por ejemplo en la proteólisis de algún elemento de esta cadena de señalización, y puede provocar efectos genómicos o no genómicos. Bien, entonces los receptores de las hormonas que se encuentran a nivel de membrana, que tenemos varios ejemplos, son el etileno, el receptor de las citocininas y el de los brasinosteroides. ¿Sí? Acá vemos que algunos tienen eventos de fosforilación. Y después tenemos solubles, como los receptores del ácido abscísico. Bueno, en los receptores del ácido abscísico existen distintos tipos de receptores del ácido abscísico, pero bueno, hay un tipo que es que es el soluble. Después tenemos el receptor HID, que es el receptor de las gibberelinas. El receptor COI, que es el receptor de los jasmonatos, y los receptores TIR, que son los receptores de las auxinas. Esto está bueno, esta diapo me parece que está buena porque les sirve para estudiar las vías de traducción de señales, digamos, por asociación. Es muy similar la vía de traducción de señales de las auxinas, de las gibberelinas y los jasmonatos, porque todas estas tienen, bueno, los receptores, que en el caso de las auxinas se llaman TIR, HID en el caso de las gibberelinas y COI en el caso de los jasmonatos. Estos, cuando se unen a las auxinas a las hormonas que están representadas en rojo, las auxinas, las gibberelinas o los jasmonatos, generan que un represor, que en este caso se llama IAA, el represor DELA o JAS, de factores de respuesta a las distintas hormonas, sean degradados, y como estos están reprimiendo la acción de estos reguladores transcripcionales, como sacamos del medio esos represores, estos reguladores transcripcionales se pueden expresar. Entonces, bueno, cuando ocurre la degradación proteolítica, ustedes ya lo conocen bien, esta es la ubiquitina, que es una pequeña proteína que se pega a las proteínas target y generan la degradación proteolítica. Bien, bueno, ahora sí, ya pasemos de lleno a cada una de las auxinas. Vamos a dividir la clase en distintos videos, así lo tienen por partes para repasarlo mejor. Bueno, cada una de las diapos que ven tienen, digamos, la misma forma, tienen las funciones y como la info más importante de dónde se sintetizan, cuál es el precursor y cuál es el tipo de transporte, ¿sí? Esta sería como una ficha de cada una de las hormonas para que les sirva para estudiar. Acá tenemos la auxina natural más abundante, que es el ácido indol 3-acético. Las auxinas son importantes porque participan en la elongación celular, son importantes en la embriogénesis, es decir, en la formación del embrión, en los foto y en los gravitropismos, en un
un proceso que se llama dominancia apical, es que se inhibe la ramificación del tallo y promueve la ramificación de la raíz. Son importantes en la senescencia foliar, en el crecimiento y en el desarrollo de frutos y también en la diferenciación vascular. Bueno, las auxinas provienen del griego y significan crecimiento. Entonces, ¿dónde se sintetizan? Se sintetizan justamente en tejidos en activo crecimiento. ¿Dónde va a ser esto? Y bueno, en los meristemas, es decir, en el ápice del tallo de la raíz, en embriones de semillas, en frutos en desarrollo y también en tallos y hojas que están expandiéndose. ¿Cuál es su precursor? Y el aminoácido triptofano, ¿sí? Que ustedes después podrán relacionar con las distintas vías que vimos por donde, a partir de quién derivaba este triptofano y a partir de quién se generaba su síntesis. ¿Cómo es el transporte? El transporte es bastante específico de las auxinas y se llama transporte polar. Ahora lo vamos a ver en detalle. Se dice que este transporte es basípeto en el tallo y acrópeto a través de las células parenquimáticas de la raíz. Ahora lo vamos a tener en detalle. También se puede mover por xilema y por floema. Bueno, las auxinas les cuento que fueron una de las primeras hormonas que se descubrieron. De hecho, Darwin descubrió esta y lo publicó en su libro de El movimiento de las plantas, el poder del movimiento en las plantas, ¿sí? Donde estudiaron coleoptiles de gramíneas y vieron cómo cuando el coleoptile era expuesto a un estímulo lumínico se doblaba hacia esa fuente de luz, pero cuando escindían el ápice de este coleoptile, no se curvaba hacia esa fuente de luz, y cuando tapaban ese coleoptile con una tapa opaca tampoco se observaba esa curvatura. Entonces ellos pensaron e hipotetizaron que debía existir alguna señal que se transmitiera desde la parte superior de este coleoptile hacia hacia abajo en el mismo, que generaba que se produjera esta curvatura. Esto, se descubrió que quienes provocaban esto eran las auxinas. Existen distintas vías de síntesis. Sepan que lo más importante, que el precursor es el triptofano, y hay vías que son dependientes del triptofano y hay vías que son independientes del triptofano, ¿sí? Y que, existen al menos 3 vías y hay algunas que son específicas, por ejemplo, para Arabidopsis, para esta especie, y otras especies que son emparentadas. Bien. Algo interesante cuando uno estudia las hormonas es pensar cómo son los mutantes de síntesis de estas hormonas, porque todas aquellas plantas mutantes de la síntesis es útil para pensar en cómo es la función. Entonces, si nosotros pensamos en cómo será un mutante de síntesis de auxina, si dijimos que era importante en la elongación celular, y en el crecimiento tendremos plantas mucho más chicas. Acá tenemos un mutante deficiente de la respuesta de auxinas, ¿sí? Y acá tenemos uno que sobreexpresa auxinas. Vemos que es mucho más grande, tiene un mayor número de escapos florales y además estos escapos florales son más altos. Bien, les cuento que las auxinas tienen 2 tipos de receptores. Hay un tipo de receptor que es el ABP, es el que está involucrado en respuestas en la superficie celular, es decir, en la membrana plasmática, y después tenemos otros que son solubles, que son estos TIR. Estos están en la vía de las auxinas, pero aguas abajo de la percepción de las auxinas en el núcleo, es decir, es soluble en la célula. Bien, este ABP1 media respuestas rápidas en las membranas plasmáticas. Acá tenemos este ABP1, esta es la pared celular y esta es la membrana plasmática, que cuando se une a auxinas lo que genera es que esta percepción genera que se activen las bombas de protones. Estas bombean protones hacia el apoplasto, provocan una acidificación del apoplasto que generaba que pudieran actuar las expansinas. Esto hacía que estas expansinas
rompieran los puentes hidrógeno entre las celulosas y las hemicelulosas. Esto provocaba que la pared se ablandara, que disminuyera la presión, el potencial de presión y que por lo tanto ingresara agua y que permitiera la elongación celular. Por supuesto que en paralelo tiene que ocurrir mayor síntesis de celulosa para que esto pueda finalizar bien. Bien, además las auxinas se unen a este receptor TIR, que forma en realidad un complejo, ¿sí? Este TIR son una proteína del tipo F-Box, que ustedes la deben conocer mucho mejor que yo de biología celular, que forma parte de un complejo o ubiquitina ligasa, ¿sí? Y que cuando está en presencia de auxina se une a este represor AUX y AA. Acá vemos la estructura cuaternaria de esta proteína, y que cuando hace eso, generaba la proteólisis de estos represores y por lo tanto permitía la expresión de los genes de respuesta auxina que estaban siendo, de los factores de transcripción de respuestas auxina que estaban siendo inhibidos por la presencia de este represor. Entonces, cuando yo tengo bajos niveles de auxina, este represor está unido a estos auxin responsive factors, factores de respuesta auxinas, que interfiriendo con la acción con su acción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tengo altos niveles de auxina, estos se unen al receptor, y este complejo promueve la proteólisis de estos represores. Lo mismo pasaba, acuérdense, en el caso de las giberelinas y de los jasmonatos. Se los voy repitiendo así lo estudian por asociación. Entonces, la eliminación de estos represores anula la interferencia que estos tenían con ARF. Estos pueden activar o reprimir la transcripción de genes de respuesta auxina. Bien, ¿qué hacen las auxinas? Bueno, como dijimos, las auxinas promueven la elongación celular de tallos y coleoptiles. Acá tenemos coleoptiles de avena incubados en agua y coleoptiles de avena incubados en una solución de auxinas por 18 horas. Vemos claramente cómo estos se han elongado, es decir, que si nosotros observáramos en el tiempo el aumento en la longitud, veríamos que este es el caso del control, y aquellos que están incubados con auxina aumenta muchísimo la longitud, justamente porque provocan esto que acabamos de decir. Entonces, acá vemos lo mismo, pero en un medio donde se incubaron con sacarosa, con auxinas y con auxinas y sacarosa. ¿Qué va a ser la sacarosa? ¿Qué va a estar? ¿Qué va a proveer? Y va a proveer fuentes carbonadas que pueden ser respiradas, y estas van a generar ATP, que va a ser necesario para el crecimiento. Y sí, porque para que ocurra el crecimiento necesito tener energía. Muy bien. Entonces, las auxinas dijimos que son percibidas y modifican el pH del apoplasto, ¿sí? Acá tenemos el tiempo y minutos y el pH. Cuando en presencia de auxinas disminuye el pH y aumenta la longitud. Entonces, las auxinas provocan esta acidificación del apoplasto por la activación de las protonas ATPasas. Estos promueven el crecimiento. A su vez, las auxinas quitan del medio a estos represores las auxinas son percibidos por los receptores que quitan del medio a estos represores que estaban reprimiendo la acción de, por ejemplo, las expansinas, ¿sí? Que promueven el crecimiento. Bien, entonces, la acidificación de la pared induce el ablandamiento de las paredes celulares. Por esta acción, lo que hacían las expansinas era romper los puentes de hidrógeno entre las celulosas y las hemicelulosas. Acá podemos ver, yo les había contado que las expansinas existía una familia de genes de alfa y de beta expansinas. Acá podemos ver de una de estas familias la expresión relativa de distintos genes de expansinas, y vemos cómo la aplicación de las auxinas puede promover la expresión de ciertos genes de expansinas en Arabidopsis. Es decir, que las auxinas promueven la acción de las expansinas y estas promueven el crecimiento.
Bien, pero hay una particularidad, bueno, tienen varias particularidades las auxinas respecto de otras hormonas. Y una es que los tejidos tienen distinta sensibilidad a las auxinas. Es decir, que una concentración que provoca una determinada actividad en un órgano puede provocar un efecto opuesto en otro órgano o no provocar ningún efecto. Acá podemos ver que estas son las concentraciones de auxinas y acá tenemos inhibición o aceleración de un determinado proceso. Podemos ver que concentraciones que promueven, por ejemplo, la elongación del tallo en una planta pueden ser concentraciones que son inhibitorias para, por ejemplo, el crecimiento en las raíces, ¿sí? Acá vemos que a esta concentración se promueve el crecimiento del tallo, pero si esta misma concentración yo la tuviera en las raíces, esta concentración inhibe el crecimiento de las raíces. Bueno, también tiene un efecto distinto sobre las yemas. Es decir, que esto tiene una acción dual, que la concentración óptima para el alargamiento del vástago es inhibitoria, por ejemplo, para el crecimiento de la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen distinta sensibilidad, es decir, que las raíces son más sensibles que el tallo y si se agregan auxinas, el crecimiento disminuye. Esta sensibilidad, ¿por qué va a estar dada? Entonces, me parece sumamente importante que lo piensen y traten de relacionarlo con la cadena de traducción de señales de cada una de las hormonas. Entonces, hablamos del transporte, de que dijimos dónde se sintetizaban, que se sintetizaban en tejidos en activo crecimiento, que su precursor era el triptofano, y dijimos que se podían transportar de distintas maneras, a través del floema y a través del xilema también, pero que tienen un tipo especial de transporte que no ha sido encontrado en las otras hormonas, que es el transporte polar. Bueno, entonces, las auxinas se mueven en largas distancias a través del floema, se pueden mover a través de transportadores de auxina de célula a célula, y este es lo que hace el transporte polar y hace que se muevan normalmente desde el ápice del tallo hacia el ápice de la raíz, en esto que se llama transporte basípeto, y también que pueden moverse desde el ápice de la raíz hacia la base del tallo, algo que se conoce como transporte acrópeto, ¿sí? Lo dije mal. Entonces, es basípeto cuando se mueve desde el ápice del tallo hacia la base, y se dice que es acrópeto cuando se mueve desde la base del tallo hacia el ápice de la raíz. Y también se lo puede llamar basípeto en la zona del raíz porque se mueve desde el ápice de la raíz hacia la base del tallo, por eso sería basípeto. Pero esto en la raíz ocurre en distancias muy cortas. Ya vamos a ver dónde tiene relevancia. Bueno, ¿cómo se explica este transporte polar de las auxinas? Bueno, resulta que cuando nosotros ya sabemos que las bombas de protón-ATPasa mantenían un gradiente de pH, que esto generaba o posibilitaba que se produjera el transporte de distintas moléculas a través de las células, ¿sí? Y que en estas situaciones tengo un pH del apoplasto aproximado ácido de 5,5 y un pH cercano a la neutralidad dentro del citoplasma. En estas circunstancias, esto hace que este ácido indolacético esté en su forma aniónica dentro de las células, y esta forma aniónica genera que no pueda salir libremente o difundir libremente hacia afuera de la célula, y que para hacerlo necesita transportadores específicos. Y para que ocurra esto, digamos, necesitan energía, por supuesto. Es decir, la forma iónica no puede salir libremente, sí, cuando está protonado, porque es neutro, sí, pero cuando tienen carga no pueden atravesar los transportadores. Bien, este transporte polar ocurre de célula a célula. Existen 3 familias de proteínas de transportadores de auxinas que controlan este movimiento direccional. Tenemos los
ABC Binding Cassette, que estos ABC Binding Cassette están ubicados en distintas direcciones de las células y permiten la salida de el ácido indolacético de las células o de las auxinas de las células. Después tenemos transportadores de ingreso o de entrada a la célula, que son estos AUX1 LAX, que están representados acá en violeta, permiten el ingreso. Y después tenemos otros de salida, que son los transportadores PIN, ¿sí? Se llaman transportadores de salida o de efflux. Encontramos que los transportadores AUX LAX permiten el ingreso del ácido endolacético protonado al citoplasma. Existen varios genes que codifican proteínas y esas son las que se denominan LAX, que se llaman like AUX1, ¿sí? Esto, pero la proteína es las AUX1. Después tenemos los transportadores AABC tipo Binding Cassette, que son los que contribuyen al transporte de auxina en distintas direcciones a la salida. Y después tenemos los transportadores PIN, que también son de salida del ácido endolacético de la célula, y estos tienen la particularidad de que tienen una expresión diferencial en los tejidos. De hecho, acá podemos ver hay distintos genes para de estos transportadores PIN y que tienen una expresión diferencial en los tejidos. Acá podemos ver cómo cada uno de estos se expresan en forma diferencial en la flor, y en distintas partes de la planta, distintos órganos, y también en la raíz, ¿sí? Esto va a ser importante para el caso del gravitropismo. Bien, y estos se orientan, además de tener esta expresión diferencial, se orientan de una forma asimétrica en las células. Por ejemplo, PIN1 se localiza en la superficie basal del córtex y es el responsable del transporte de auxinas desde el ápice del tallo al ápice de la raíz, ¿sí? Perfecto. Y acá podemos ver, cómo está expresado, es el que está representado en color verde. Acá tenemos la expresión y la distribución de los transportadores que en distintos tejidos, y como estos, acá pueden ver PIN1 que va así, en este sentido que dijimos recién, PIN2 que va en este sentido, que sería el basípeto desde la raíz. Este es el transporte acrópeto, al igual que el de PIN7 que está en rojo, el de PIN3, y acá tenemos que en distintas direcciones pueden ir el PIN3 y el PIN7. Esto genera distintos gradientes, es decir que acá tenemos mayor color azul, mayor cantidad de auxinas. ¿Y cuál será este punto? Y justamente con el centro del meristema apical, que es un lugar de activa divisiones celulares y es el lugar donde crece principalmente la raíz, que está protegida por la cofia. Bien. Bueno, ahora pasamos a las gibberelinas. Las gibberelinas son otro tipo de hormonas que son importantes porque participan en la elongación celular, tanto de entrenudos, en la elongación celular principalmente de entrenudos, que va a conducir a la elongación del tallo. Es importante en la germinación de semillas, en la floración, en algunos casos, ya lo vamos a ver en la clase específica, pueden reemplazar el requerimiento fotoperiódico de días largos y también el requerimiento de vernalización, ya lo vamos a ver en detalle. Promueven también el crecimiento de frutos y semillas y pueden determinar el sexo en algunas especies, por ejemplo de cucurbitáceas, donde se sintetizan, y es también una hormona del crecimiento, así que se sintetiza en tejidos en activo crecimiento, por ejemplo en embriones en desarrollo, semillas germinando, hojas jóvenes y entrenudos en crecimiento, y también en el caso de frutos en crecimiento. ¿Cuál es su precursor? Y es el encaureno. Es un diterpeno y su biosíntesis comienza en cloroplastos. Es transportada a través del floema. Son una familia de compuestos terpénicos, en realidad son diterpenos, que tienen estos anillos que podrán ver, y solamente algunas de estas gibberelinas son biológicamente activas. Existen otras formas que son inactivas, que rápidamente pueden activarse por estos procesos de conjugación a desconjugación que habíamos mencionado anteriormente.
Bueno, ¿cuándo fueron identificadas? Fueron identificadas hace bastante tiempo, en los años 30, como compuestos producidos por un hongo que provocaba un alargamiento excesivo del vástago y generaba algo que llamaron como plantas locas, es decir, aquellas plantas que estaban infectadas tenían tallos muy largos y volcaban. Entonces acá tenemos plantas infectadas y plantas que están sin infectar. Ven que los entrenudos son muy largos. Y bueno, se la denominaba la enfermedad del Bacanae. Así se descubrieron. Bueno, la vía de síntesis de las gibberelinas ocurre en distintos lugares de la célula. Su precursor es el geranil difosfato. El precursor del N-caureno es el geranil difosfato, que ya lo vamos a ver cuando hagamos metabolismo secundario, que es son como distintas, son como unidades de estos, de la ruta terpénica. Dejémoslo ahí, así no los complico ahora. Una parte ocurre en los plástidos, es donde comienza, a través de la ruta del ácido mevalónico. Luego hay una parte que ocurre en endomembranas y después la última parte en el citoplasma. Ahí tenemos representadas las G1, GA1 y GA4, que son las gibberelinas activas con acción biológica más abundantes que se conocen. Bien, bueno, los genes de auxinas fueron muy importantes durante la Revolución Verde. Bueno, si no saben lo que es la Revolución Verde, ahí está bien representada en esta foto. Durante el siglo XX se produjeron un gran aumento de los rendimientos porque se empezaron a utilizar unas variedades de trigo que tenían digamos, unas variedades que eran semienanas. Lo que tenían estas variedades era que eran deficientes en la síntesis de gibberelina. Entonces, la partición de fotoasimilados tenía un menor destino hacia los tallos, entonces la mayor parte de los fotoasimilados eran destinados hacia los granos, y estos hacían que tuvieran mayores rendimientos, que además fueran más compactas y eran menos susceptibles de volcarse. Así que, bueno, esto sumado a la utilización de los fertilizantes provocó, grandes aumentos de rendimiento, y fue lo que se conoce como la Revolución Verde. Un maíz enano con el agregado de gibberelinas. Este maíz enano tiene deficiencia en la biosíntesis. Luego uno normal con el agregado de gibberelinas y otro normal con el agregado de gibberelinas, que vemos que, este es el control. Y ahí, podemos ver la comparación entre los distintos tratamientos. Después acá tenemos plantas de, creo que era una brásica, sí, acá está, una brásica, que tenemos el control y con la aplicación. Lo que vemos en esta brásica, que lo que tiene es una roseta, es que promueve la elongación de los escapos florales. Y este es el caso de la arveja. Esta es la arveja wild type y esta es una mutante. Esta arveja mutante es la que usaba Mendel para sus estudios de genética, y lo que sucede es que codifica para una oxidasa de la GA3, que produce justamente esta GA3 activa, y la pérdida de función de esta oxidasa reduce la cantidad de las gibberelinas activas, y esto genera que tengamos plantas enanas. Bien, la vía de señalización dijimos que era muy similar a la de las auxinas, que cuando tenemos una baja concentración de gibberelinas hay unos represores de factores de transcripción de respuesta a gibberelinas. Estos son las proteínas DELA, que cuando están en esta situación inhiben la transcripción. Cuando hay gibberelinas, estas se unen a sus receptores, y estos receptores se unen o forman un complejo
E3 ligasa que ubiquitina a las proteínas DELA y las manda a degradar. Entonces estas proteínas de DELA dejan de ejercer su acción como inhibidores de la transcripción de genes de respuesta a gibberelinas, y en este caso promueven el crecimiento. Acá vemos que cuando tenemos bajas cantidades de gibberelinas, este hipocotilo es corto, y que cuando tenemos muchas gibberelinas este hipocotilo es más largo. Bien, entonces, ¿qué hacen las gibberelinas? Y promueven el crecimiento a través de la división y de la expansión celular. ¿Qué hacen? Las gibberelinas inducen la expresión de quinasas dependientes de ciclinas, que ya habíamos visto que eran las que regulaban el crecimiento celular. Habíamos dicho que para que pudiéramos tener crecimiento necesitábamos dos cosas: divisiones celulares y elongación de esas células. Entonces, estas gibberelinas promueven la división celular, y luego cuando se ablandan las paredes, estas provocan la elongación celular y están generalmente estabilizadas por la orientación de los microtúbulos corticales. Acá podemos ver un ejemplo donde vemos en arroz que la aplicación de gibberelinas promueve la expresión de las quinasas dependientes de ciclina. Estas son horas después de un tratamiento de ácido gibberélico, y además de promover la expresión de las quinasas dependientes de ciclina, promueven la expresión de expansinas. Bien, es importante la promoción de este crecimiento a través de la orientación de los microtúbulos corticales, porque este arreglo de estos microtúbulos genera este crecimiento unidireccional, por ejemplo, del tallo. Entonces, es realmente importante y relevante. Acá podemos ver una imagen donde tenemos el control, un tallo o hipocotilo, no lo recuerdo bien, tratado con uniconazole, que es un inhibidor de la síntesis de GA, y después un uniconazole que inhibió la síntesis de GA, pero donde se le suplementó gibberelina para revertir ese fenotipo. Acá, podemos observar que cuando se vuelve a agregar gibberelinas, vemos de nuevo la presencia de estos microtúbulos que, de nuevo se reorganizan y se pueden expresar. Entonces, las gibberelinas promueven el crecimiento a través de dos cosas: de la división celular y de la expansión celular, mientras que las auxinas promueven principalmente la elongación celular. ¿Sí? Entonces, las gibberelinas promueven las quinasas dependientes de ciclinas, estas promueven la división celular y el crecimiento, y promueven la acción de las expansinas, que aumentan la extensibilidad y por lo tanto el crecimiento. Bien, ya vimos cómo sería el mutante de auxinas, y ahora vamos a ver cómo sería un mutante de gibberelinas. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Enano? ¿Alto? Y sí, las gibberelinas tienen un receptor que inhiben la acción de represores que están inhibiendo la acción de factores de transcripción que promueven a las quinasas dependientes de ciclina y a las expansinas que promueven el crecimiento. ¿Cómo será? Y sí, serán enanos. Acá tenemos un mutante del receptor de gibberelinas. Ojo que vamos a hablar de mutantes de receptores, mutantes de síntesis y mutantes de señalización. Vemos que es enana. Entonces, ¿cómo sería el fenotipo de una planta mutante pero de proteínas DELA, es decir, los represores? Y si las gibberelinas inhiben la acción de las DELAs, que inhiben, por ejemplo, el alargamiento, este sería un esquema muy resumido, cuando no tengamos síntesis de gibberelina, pero tengamos la presencia de proteínas DELA que están inhibiendo el alargamiento o la elongación de los tallos, vemos que las plantas van a ser enanas. Si tenemos presencia de gibberelina, pero no tenemos las proteínas DELA que son represores, y vamos a tener entonces, cuando no tenemos a los represores, las plantas van a ser altas. Y cuando no tenemos ninguno de los dos, ni la biosíntesis ni los represores, vamos a tener plantas altas. Bien, pero hay plantas mutantes de proteínas DELA que las plantas mutantes de proteínas DELA van a ser altas, aun cuando también sean mutantes para la síntesis de gibberelinas. Este sería el caso de plantas doble mutantes, es decir, para el represor y para la síntesis de gibberelinas.
Bien, existen plantas mutantes de genes de DELA en trigo que además pueden ser de baja estatura. Ahí lo tienen, tenemos en control estas plantas mutantes. Y acá lo que tenemos es que tenemos proteínas DELA mutadas en el dominio DELA que tienen baja estatura porque no son reconocidas por la E3 ligasa y no pueden ser ubiquitinizadas. Entonces no pueden ser destruidas como resultado de la presencia de GA. Este SLR1 o Slender es una DELA de arroz que tiene algo mal, digamos, en su dominio, entonces no puede ser reconocido y por lo tanto, aunque le agreguemos auxina, no se puede revertir el fenotipo. Cuando hablamos de que podamos revertir el fenotipo, es que, por ejemplo, estas que son enanas, porque no hay biosíntesis de gibberelina y yo le agrego gibberelinas y adquieren la altura, en ese momento decimos que se revierte el fenotipo. Bien, entonces, como resumen, acá tenemos el wild type, ¿sí? El wild type con el agregado de gibberelinas, que acá promueve la elongación en este caso, como es de Arabidopsis, del escapo floral. Después tenemos como es un mutante de gibberelinas, de mutantes de biosíntesis, que cuando le agregamos las gibberelinas que no pueden sintetizar, aquí sí se revertiría el genotipo. Después cuando tenemos mutantes que son insensibles, es decir, que no responden, generalmente son mutantes de algún elemento de la cadena de señalización, ¿sí? Y después tenemos estos mutantes Slender, que son estos que acabamos de mencionar, que tienen algún problemita en el dominio de las proteínas DELA y por lo tanto, por más que le agreguemos gibberelinas, no vamos a poder revertir el fenotipo. Bueno, las citocininas son otras hormonas vegetales que fueron descubiertas por sus funciones en la división celular o la citocinesis. Entonces participan en la división celular, también en la organogénesis, en la formación de tallos y hojas, que es lo que promueven. Cumplen funciones también en la dominancia apical, en la senescencia foliar, en la dormición de yemas, en la removilización de nutrientes en la planta, en la diferenciación vascular y además promueve la actividad de los destinos, ¿sí? Es decir, que cuando están presentes hace que un órgano sea un fuerte destino. Habíamos visto que, por ejemplo, los órganos que estaban en activo crecimiento eran fuertes destinos, justamente las citocininas que estimulan la división celular, entenderán que por eso hace que sean importantes en esta función. Se sintetizan en lugares en activo crecimiento, como los meristemas apicales, del tallo y la raíz, hojas jóvenes y embriones en crecimiento. Su precursor es la adenina y se pueden transportar por xilema o floema. Acá podemos ver que son una familia de compuestos relacionados a la adenina, verán que tienen una gran similitud, ¿sí? Acá tenemos distintas formas, que está la isopentaniladenina, la transceatina, la dihidroceatina y la cisceatina, ¿sí? Estas se parecen a la adenina, como verán acá, y las más abundantes son la isopentaniladenina y la cisceatina. Bien, bueno, como les había dicho, se habían estudiado por su función en la división celular. Acá podemos ver la clásica figura cuando estudiamos esto, que podemos ver un cultivo de tejidos y vemos que dependiendo de la concentración de auxinas y citocininas, que ambas tienen que estar presentes para que se pueda llevar adelante un cultivo de tejidos, vemos que sí hay una relación, una mayor concentración de auxinas respecto de las citocininas, se promueve la formación de raíces, mientras que si es mayor la relación de citocininas, estas promueven la formación del tallo. Bien, y que cuando esta concentración tiene valores intermedios, en general se mantienen los callos indiferenciados. Esta es como una de las bases del cultivo in vitro de tejidos. Entonces, las auxinas promueven la formación de raíces, mientras que las citocininas promueven la formación de tallos y hojas a partir de estos callos. Ambas tienen una acción antagónica, esto es sumamente importante porque las auxinas inhiben la síntesis de citocininas y las citocininas inhiben la acción de las auxinas,
se sabe que esto puede ocurrir porque inducen la expresión de represores, ¿sí? Acuérdense de la vía de señalización de las auxinas, y que estos represores regulan negativamente la acción o la expresión de otros genes, por ejemplo, los de respuesta a auxinas, como por ejemplo los transportadores PIM. Bueno, habíamos dicho que las citocininas retrasaban la senescencia. Acá podemos ver una planta que sobreexpresa el gen de biosíntesis de citocininas, que se mantiene verde y fotosintética por más tiempo, y esta es una planta de la misma edad que tiene, bueno, una senescencia avanzada. Estas hojas que senecen ya no pueden hacer fotosíntesis. Además, bueno, habíamos dicho que promovían la movilización de nutrientes y mantienen la dominancia apical porque reprimen la síntesis de citocininas en yemas y aumenta la expresión de las citocininas oxidasas. Esto también esto lo vamos a repasar luego en la clase de dominancia apical. Mucha de este conocimiento y de las funciones que han tenido estas citocininas se ha utilizado también en el mejoramiento vegetal. Acá, bueno, tenemos las plantas, estas son plantas de arroz que sintetizan más citocininas. Vemos que tienen un mayor rendimiento, que esto está dado por cambios en la arquitectura, justamente porque cambiaron, o sea, esta mayor síntesis cambia la división celular y cambia esta arquitectura. Y después vemos plantas con elevadas concentraciones de citocininas que son más tolerantes a la sequía porque se retrasa la senescencia inducida por la sequía y por lo tanto estas citocininas le estarían confiriendo tolerancia a este tipo de estrés. La vía de señalización es muy sencilla, es una vía de señalización de dos componentes, donde tenemos un receptor del tipo histidinquinasa en la membrana y estos tienen un regulador. Estos reguladores son factores de transcripción. Entonces vemos que cuando se unen a las citocininas, estos factores de transcripción promueven la transcripción. Es decir, que hay reguladores que interfieren con esta señalización, como vemos acá, que están inhibiendo, y otros que la promueven. Cuando están las citocininas presentes que se unen hasta este receptor, estos receptores promueven la transcripción. Este tipo de señalización de dos componentes es similar al encontrado en bacterias. Bien, luego tenemos a los brasinosteroides. Los brasinosteroides verán que es una hormona del tipo esteroide, ¿sí? Espero que recuerden cuál era la estructura de los esteroides. Este es el brasinólido en su forma activa. Participan también en la división celular, en la elongación celular y en la diferenciación. Son importantes también en la germinación de semillas, en la fotomorfogénesis, que ya vamos a ver qué es, en la senescencia de hojas, en la tolerancia a estreses y en el desarrollo reproductivo. Se sintetizan en todas las partes de las plantas, también, o sea, se encuentran altas concentraciones en el polen, semillas inmaduras y en frutos, y bajas concentraciones en hojas, raíces y flores. Su precursor es el campesterol, es decir, otro esterol, y bueno, no se conoce muy bien el transporte, se sabe que puede transportarse por floema. Acá podemos ver cómo se observan plantas mutantes de brasinosteroides. Vemos que las plantas mutantes de brasinosteroides de Arabidopsis son plantas enanas. Acá tenemos una planta también de genotipo, acá la tenemos en estado reproductivo y acá en estado vegetativo. Y vemos plantas de tomate que también son enanas, pero lo particular es que pueden producir frutos de tamaño normal, estas plantas enanas de tomate. Los brasinosteroides promueven la elongación celular, como dijimos, por ablandamiento de las paredes, y esto provoca lo mismo que provocaban las auxinas, es decir, disminución del potencial de turgencia y elongación celular. Acá podemos ver que, bueno, por ejemplo, la reducción de la señalización de los brasinosteroides puede producir cebadas enanas. Acá tenemos una planta mutante de un receptor de brasinosteroides que hace que las plantas sean menos sensibles a esta hormona, y esta, bueno, fue la primera variedad de granos enana producida por la modificación de la señalización de este receptor. Recuerden que cuando hablamos de sensibilidad a hormonas podemos hablar que tenemos cambios en
la recepción en la vía de traducción y o en la vía de traducción de señales, porque tengamos alguno de los elementos de la vía de la vía de señalización que no funciona del todo bien, digamos. Bien, en el caso de la vía de señalización, bueno, vemos que tenemos un receptor también que está unido a la membrana. Cuando este receptor, cuando hay una baja concentración de brasionoesteroides, estos receptores están unidos al inhibidor y existe una quinasa que está siempre fosforilando factores de transcripción, y cuando estos son fosforilados son inactivados. Cuando hay una alta concentración, los brasionoesteroides, que acá están representados con el triangulito, se unen al receptor y hacen que, por ejemplo, entonces, bueno, cuando estos receptores, cuando los brasionoesteroides se unen al receptor, estos se autofosforilan con este BK1 y hace que estos fosforilen a dos componentes más que no estaban. Este fosforila a y estos fosforilan a estas quinasas que dejan de fosforilar a los factores de transcripción que ahora sí están activos. Digamos que las fosforilaciones hacen que de estos componentes permitan dejar libres a estos factores de transcripción y que, bueno, se vuelvan activos y se pueda llevar adelante la transcripción. Bien, otras hormonas son las estrigolactonas, que estas son exudadas por raíces de plantas que atraen micorrizas y promueven la germinación de plantas parásitas del género Estriga. De hecho, así fue como se descubrieron. Estas promueven la asociación con micorrizas, inhiben la ramificación del tallo, promueven la actividad del cambium vascular, es decir, el crecimiento secundario, e inhiben la formación de raíces secundarias. Promueven también la formación de pelos radicales, todas funciones relacionadas con un aumento de la absorción por parte del sistema radical. Bueno, estas últimas, ¿no? Se sintetizan en raíces, su precursor son los carotenoides, por lo tanto se sintetizan en plástidos y se transportan a través del xilema, a través del flujo transpiratorio. Estas lo que hacen es inhibir la ramificación, por lo tanto la vamos a volver a estudiar cuando veamos dominancia apical. Acá vemos una planta de genotipo salvaje y otra planta que es deficiente en estrigolactonas. Como es deficiente en estrigolactonas que inhiben las ramificaciones, bueno, es más ramificada. Lo mismo podemos ver acá en esta planta de arveja. Entonces, lo que vamos a ver después en mayor detalle, pero cuando estemos en dominancia apical, vamos a ver que el transporte de auxinas desde el tallo hasta la raíz va a inducir la síntesis de estrigolactonas, y estas estrigolactonas inhiben indirectamente la brotación de las yemas. Acá, bueno, de nuevo podemos ver plantas de arroz, wild type y el mutante de estrigolactonas que está más ramificado. Bueno, el etileno es una hormona importante conocida como la hormona de la maduración de los frutos. Y bueno, ya vamos a ver después nuestra clase de maduración de los frutos y vamos a ver qué implica eso. Esta sí es importante en la senescencia y en la abscisión de órganos, no el ácido abscísico, principalmente de hojas y flores. Bueno, ya lo vamos a ver. Es importante en la elongación del tallo y la raíz. En realidad inhiben la elongación del tallo y la raíz. También es importante la germinación de semillas, es importante la expansión y en la diferenciación celular, y en respuestas a estreses bióticos y abióticos, como por ejemplo el anegamiento. Se sintetizan en todos los tejidos, es una de las hormonas más simples, es la única hormona gaseosa. En realidad su síntesis es un proceso autocatalítico, es decir, que la biosíntesis de etileno cataliza mayor síntesis de etileno. Y bueno, existen la cantidad y el momento donde es sintetizada es variable. Su precursor es el aminoácido metionina, y su transporte ocurre a través ocurre por difusión, por espacios intercelulares, y sus precursores en realidad son los que se transportan a través de floema y xilema.
Esta hormona inhibe la elongación, es decir, del crecimiento en largo, pero promueve el crecimiento en ancho del hipocotilo, genera algo que se conoce como la triple respuesta, que es lo que vemos acá, que genera la inhibición de la elongación del hipocotilo, el engrosamiento, ven que se ve más ancho que este, y el crecimiento del gancho apical, ¿sí? Esto es importante cuando están creciendo en oscuridad estas plántulas. Promovía la abscisión. Acá tenemos una planta de algodón que creció en el aire y otra durante 7 días con etileno. Ven que promueve la abscisión de esas hojas. Acá lo mismo en el caso de un control y después con que se cenecieron sus pétalas y después con inhibidores de la acción del etileno. Y ven que mantienen los pétalos por más tiempos y la demaduración de los frutos. La biosíntesis ocurre a partir de la metionina por la acción de la ACC sintasa que produce el aminociclopropano, el ácido aminociclopropano. A través de la acción de la ACC oxidasa se sintetiza el etileno. La vía de señalización también es muy sencilla. Son los receptores, están en la membrana, se llaman receptores ETR, que están cuando no están unidos al etileno, tienen un elemento que se llama CTR, que es un inhibidor de la transcripción de genes de respuesta a etileno. Cuando este receptor se une a etileno, este represor es liberado y puede expresarse tranquilamente estos genes de respuesta a etileno. En realidad lo que sucede es que el etileno desactiva a los receptores. Cuando estos son desactivados, dejan de ejercer esta inhibición de la transcripción. Acá podemos ver que se ha estudiado mucho de la señalización y de las funciones del etileno a través de mutantes de la maduración. Es decir, que varias mutaciones que interfieren en la percepción o en la señalización afectan la maduración de los frutos. Acá vemos cómo va avanzando la maduración del tomate de un genotipo wild type. Después tenemos una que se llama green ripe, que madura pero no genera el color rojo. Otro que no madura nunca y otro que jamás madura. Pero bueno, son todos componentes de la vía de señalización del etileno que generan estos mutantes que tienen problemas en la maduración. Otro punto importante es que el etileno y las auxinas tienen una acción sinérgica, es decir, que promueve la síntesis de auxinas. Acá vemos una raíz donde vemos en azul que hay biosíntesis y acción de estas auxinas, y que cuando estas son tratadas o expuestas al etileno hay mayor acción de estas auxinas. Y bueno, seguimos viendo el ácido abscísico. El ácido abscísico, habíamos ya hablado bastante de él. Controla la apertura y el cierre estomático. Es importante frente a respuestas de estreses abióticos como el hídrico, el salino y las altas temperaturas, o también bajas temperaturas. Es importante para la maduración y la dormición de las semillas. Promueve la senescencia de frutos, pero no la abscisión. Y promueve también la dormición de semillas y yemas. Se sintetizan en raíces, hojas, frutos y semillas, es decir, en casi todas las células que tengan plástidos, no cloroplastos, sí, porque las raíces no tienen cloroplastos, tienen plástidos. Su precursor son los carotenos, y se transporta a través del xilema, floema y también por el parénquima vascular. Habíamos visto que cuando había déficit hídrico podía aumentar la síntesis del agua. Acá vemos cómo va siendo cada vez más negativo el potencial agua expresado en bares de una hoja, y que a medida que este se va haciendo más negativo puede aumentar la síntesis de ácido abscísico hasta 15 veces esa biosíntesis, provocando el cierre y otras cosas también, el cierre de los estomas y otras
respuestas también. Su biosíntesis está fuertemente regulada. Hay distintos pasos críticos, que es de la zeaxantina, el paso a antraxantina y luego a violaxantina, y después hay una enzima muy importante al final de esta ruta dentro del cloroplasto. Luego sale un intermediario y termina de sintetizarse en el citosol. Hay muchos genes que codifican para cada una de estas enzimas y bueno, es muy importante esto para que sea rápida su biosíntesis en las células. Inducen la expresión de distintos genes de respuesta, como por ejemplo la síntesis de sustancias como protectoras como azúcares, prolinas, la glisilbetaína, es decir, que se puede inducir el ajuste osmótico. También la síntesis de proteínas de membranas como las LEA, que son unas proteínas que se sintetizan cuando, por ejemplo, se está generando la desecación o se está induciendo la desecación en semillas, y también cuando hay altas y bajas temperaturas. También puede promover el movimiento de agua y iones por la síntesis de acuaporinas y canales iónicos, y también puede inducir la síntesis de enzimas que reparan el daño oxidativo, como la peroxidasa, la superóxido dismutasa, etc. La vía de señalización, existen distintos tipos de receptores de ABA. Uno son los PIL, y estos PIL son solubles. Lo que hacen estos PIL cuando el ABA, estos PIL es el receptor de ABA. Cuando se unen al ABA, dejan, secuestran a una proteína que es una proteína fosfatasa, que es la APP2C, inhibiendo su función, que lo que hace todo el tiempo es estar reprimiendo la acción de esta proteína quinasa, que lo que hace esta proteína quinasa es fosforilar factores de transcripción, que cuando son fosforilados, en este caso, se activan, y en ese momento se pueden generar la transcripción de genes de respuesta al ácido abscísico. El ABA se acumula en semillas en maduración, ya lo habíamos visto durante la embriogénesis. Es sumamente necesario que estén presentes este ácido abscísico, porque de esta manera permite la acumulación de proteínas específicas que le van a conferir esta tolerancia a la desecación, ¿sí? Además es necesaria para la dormición, es decir, que el ABA genera o induce la dormición de esas semillas. La dormición de las semillas es importante, por ejemplo, para que las semillas no germinen ya lo vamos a ver en detalle, pero para que no germinen en un momento inapropiado. Por ejemplo, que germinen en la planta madre no es algo que necesitamos. Por ejemplo, acá vemos que la pérdida de función de elementos de la vía de señalización del ABA, que en este caso es una de las proteínas quinasa o un factor de transcripción, inhibe la dormición, y esto genera la germinación precoz. La germinación precoz no es buena, desde ningún punto de vista, ni desde el punto de producción de alimentos, porque por ejemplo tener un choclo germinado no es algo que nos sería de utilidad, ni tampoco para la propagación de la especie, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que regulaba la apertura estomática. Habíamos visto esto, que era el mecanismo de cierre estomático. Los dejo acá para que repasen, en la misma diapo que teníamos en la clase de nutrición mineral. Después tenemos a los jasmonatos. Los jasmonatos son unas hormonas importantes que regulan o participan en las respuestas por el ataque de patógenos, generalmente necrotróficos, ¿sí?, que provocan necrosis de tejidos, y también inducen respuestas anti-herbivoría. Pueden inducir la producción de compuestos volátiles inducidos por herbivoría que atraen enemigos naturales. También lo vamos a ver en detalle. Se sintetizan a partir del ácido linolénico en membranas, de las membranas plasmáticas de tejidos en activo crecimiento. No existe evidencia de su mecanismo de transporte. Este es el ácido jasmónico. La síntesis ocurre en plástidos, peroxisomas, y termina en el citoplasma. Para que sea activo tiene que estar conjugado con isoleucina.
Acá vemos, bueno, como les dije, inducían respuestas anti-herbivoría. Acá vemos unas plantas wild type y una planta que es mutante de la síntesis de ácido jasmónico, y vemos que una planta mutante tiene sus defensas reducidas y tiene una menor tasa de supervivencia frente al ataque de moscas, ¿sí? Pueden los jasmonatos inducir la síntesis de compuestos antiherbivoría. Por ejemplo, una herida puede provocada, por ejemplo, por el ataque de una larva, como esta que vemos acá, que creo que es Manduca sexta. Las secreciones orales, es decir, la saliva que tienen estas larvas, pueden generar una señalización asociada al ácido jasmónico e inducir la síntesis de inhibidores de proteasas, que son compuestos del metabolismo secundario de las plantas que inhiben las proteasas, es decir, que van a generar problemas digestivos en el animal, que van a ser disuadidos de alimentarse de estas plantas, porque al no poder tener proteasas, no pueden digerir adecuadamente las proteínas de estas plantas que están comiendo. Además pueden inducir defensa sistémica, es decir, que el ataque en una hoja puede generar que toda la planta sistémicamente esté con mayores niveles de defensa, y además pueden generar la producción de compuestos volátiles, es decir, que se induzca la síntesis de metabolitos secundarios, ya los vamos a estudiar. Y esto puede aumentar la defensa en otros tejidos, como decíamos, y también en plantas vecinas. Estos compuestos volátiles podrían ser percibidos por receptores de compuestos volátiles en otras plantas vecinas, y de esta manera generar que aumente el sistema inmunológico de esa planta, sistematizado en toda la planta y también de sus plantas vecinas. Esto es algo que se conoce como priming. Es decir, como que las plantas estarían avisadas de que hay un patógeno ahí, un herbívoro dando vuelta que se las podría comer. Además, estos compuestos volátiles asociados a la acción del ácido jasmónico se podrían inducir la síntesis de compuestos volátiles que podrían generar la atracción de enemigos naturales que son predadores de los que se comen a la planta. Es decir, por ejemplo, acá la atracción de una avispita que oviposita sobre una larva, evitando que esta larva pueda comerse a las plantas. Es decir, que atraerían a enemigos naturales que son carnívoros o parasitoides. También se pueden comer directamente una larva o parasitarla, y que es las larvitas, por ejemplo, de esta mosca o avispita se coman a esta larva, que es el herbívoro. Bien, bueno, habíamos dicho que el mecanismo de señalización de los jasmonatos era muy similar al de las auxinas y de las gibberelinas. Acá tenemos los Has y los factores de transcripción, que cuando estos receptores JAS están unidos a estos factores de transcripción, no hay transcripción. Cuando está presente el ácido jasmónico activo, ¿no?, porque está conjugado con isoleucina, estos Has se unen a este receptor que se llama COI, y estas proteínas, estos Has, que son los inhibidores, son degradados por proteólisis, y por lo tanto estos factores de transcripción que estaban asociados a estos inhibidores pueden transcribirse. Digamos, sería la misma vía de señalización que de las auxinas y la gibberelina, que en el caso de la gibberelina teníamos las proteínas DELA, y en el caso de las auxinas eran las proteínas AUX, que eran estos represores. Bueno, genera que estos sean degradados y que se puedan expresar estos factores de transcripción de respuesta a jasmonatos. Otra hormona que participa también en defensas, pero en este caso principalmente de patógenos, ¿sí? Cuando hablamos de herbívoros nos referimos a insectos, y cuando hablamos de estos patógenos, nos estaríamos
refiriendo principalmente a patógenos que provocan enfermedades. No quiere decir que no existan también participación de los jasmonatos en enfermedades, pero bueno, principalmente es como se asocian estos dos grupos de hormonas. Entonces, las auxinas participan en respuestas de patógenos biótrofos, inducen respuestas de defensas, participan en la resistencia sistémica adquirida y también en la respuesta hipersensible. Se encontraron en plantas del género Salix, de ahí su nombre. De hecho, el ácido acetil salicílico es un metabolito secundario de las plantas que nosotros utilizamos y es el principio activo de la aspirina. El lugar de síntesis, bueno, puede ocurrir en la síntesis en distintos lugares de la planta. Su precursor es el ácido shiquímico. No ha sido muy estudiado el transporte, pero se sabe que se puede trasladar célula a célula. Acá podemos ver que bueno, la síntesis generalmente se induce luego del ataque de un patógeno, es decir que acá vemos los distintos pasos de la biosíntesis y vemos que cuando en la planta control no hay síntesis, pero cuando hay el ataque de un patógeno empieza esta biosíntesis, ¿sí? Y es que la acumulación del ácido salicílico va a inducir la expresión de genes relacionados a la patogénesis, así como de otros genes de defensa. Entonces, es necesario que el ácido salicílico se sistematice en los tejidos para poder desencadenar la resistencia sistémica adquirida. Esto quiere decir que cuando hay un ataque de un patógeno, se reconocen patrones moleculares de este patógeno. Esto genera la síntesis de ácido salicílico. Generalmente es el ácido metil salicílico el que puede transportarse por floema, ir a otros lugares de la planta, por ejemplo a otras hojas, y ahí este ácido salicílico va a generar la resistencia sistémica adquirida. Estos son los patrones moleculares. Generalmente la flagelina es principalmente una proteína bacteriana bastante conservada, que se reconoce como PAMP, y estos son los que generan la síntesis. Otra respuesta en la que participa es la respuesta hipersensible, es decir que cuando ocurre el ataque de un patógeno y se reconoce, se genera ácido salicílico, y esto genera que se genere esta respuesta hipersensible, que lo que sucede es que hay una respuesta localizada que intenta aislar al patógeno en ese lugar, y lo que genera es que se fortalezcan las paredes celulares de las plantas y ocurra la muerte celular programada alrededor de ese ataque del patógeno, de manera tal de poder aislarlo. Y bueno, esto es lo que se conoce como respuesta sistémica adquirida. Lo que termina ocurriendo es que se mueren las células alrededor del lugar donde ocurrió el ataque, y de esta manera se evita que este patógeno se propague. Bueno, eso sería todo.